Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Manda fuego del cielo, quema ese altar, muéstrale a ese pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema ese altar, muéstrale a ese pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema ese altar, muéstrale a ese pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema ese altar, muéstrale a ese pueblo que eres real, eres fiel. Así, Señor. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión, a esta oportunidad que Dios nos da de interactuar, de aprender la palabra del Señor, de recordar, de ser edificados, alimentados espiritualmente. Es una bendición que usted esté en su casa, con su familia. Gracias a todos los hermanos de la congregación, a los que están en Pitalito y también a los que están fuera de Pitalito, en otros municipios o en otras naciones. Bienvenidos, que Dios les continúe bendiciendo. Esperamos que esta palabra y que este tiempo sea especial y de mucha bendición para su vida y su comunión con Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Nehemías. Continuamos hablando de este hombre de Dios en el capítulo 4, en el versículo 14. Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Y dice allí la Sagrada Escritura: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando Nehemías emprendió la labor de reconstruir las murallas de Jerusalén, parecía que todo estaba a su favor. Tenía el aval del rey de Persia, tenía recursos, tenía suficiente mano de obra. Muchas personas estaban allí dispuestas a ayudar a trabajar y sobre todo tenía y contaba con el respaldo de Dios. Esta obra contaba con el respaldo de Dios. Dios mismo estaba en el asunto. Pero a pesar de que todas estas circunstancias se presentaron a favor, no se demoraron los obstáculos. Hubo contratiempos, hubo personas que se opusieron. Y parece contradictorio y extraño que alguien se pudiera levantar y oponerse a la obra que Dios ha dirigido. Y es cierto. Tal vez usted se acuerde del día que tomó una decisión espiritual y empezó a exponer esos argumentos de por qué usted da ese paso de fe y obediencia, como el bautismo, como el matrimonio, como el ministerio, y se encontró con personas que se opusieron. ¿Cómo se van a oponer a que una vida sea transformada? ¿Cómo se van a oponer a que una vida sea cambiada? ¿Cómo se van a oponer a que alguien se acerque a Dios y le sirva a Dios? Pues bien, había oposición en la obra de Nehemías y de su pueblo. Esta labor de reconstrucción, este proyecto de reconstrucción se estaba llevando a cabo, iba bien adelantado, pero los enemigos se levantaron. Los tropiezos no demoraron, los contratiempos y los obstáculos se hicieron presentes. Y vamos a ver en este día cómo Nehemías pudo confrontarlos y superarlos de la mano de Dios. Recordemos que Nehemías dirigió la tercera etapa del regreso de los cautivos en Babilonia a Jerusalén, a Judea. Recordemos que fue en el año 444 cuando Nehemías tuvo la carga de ir a Jerusalén y de reconstruir las murallas, 444 antes de Cristo. Y en ese año Nehemías, con el favor del rey, que le dio no solamente el permiso, sino también los recursos, emprendió la obra que pronto tendría una fuerte
oposición. La obra tenía que ver con levantar murallas que salvaguardaran a los habitantes de Jerusalén. Y hubo personas que estuvieron en contra. Pero Nehemías lo primero que hizo fue convencerse a sí mismo y convencer a su pueblo. En primer lugar, tenemos un verdadero convencimiento o entendimiento. En el versículo 15, miramos que dice la Biblia: y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, o que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nehemías estaba convencido y sus coterráneos también estaban convencidos de la labor que estaban emprendiendo, de la importancia de las murallas, de la tarea que Dios les había encomendado. Y aunque la oposición levantó un plan muy fuerte, y ya les voy a contar en qué consistía este plan, él estaba convencido. Ahora, quiero decirle algo: cuando usted está plenamente convencido de lo que va a hacer o de lo que Dios lo mandó a hacer, y hace un momento hablábamos de pasos de fe y obediencia, las personas que se opongan, cuando lo vean a usted convencido y parado en la raya, ellos van a convencerse de que lo que usted está decidiendo viene de parte de Dios. Ahora, lo interesante es que cuando ellos expresaron sus argumentos a los enemigos se dieron cuenta de que estaban totalmente empeñados en concluir su obra. Ellos volvieron a la tarea. Los enemigos tuvieron que retroceder un poco y ver la insistencia de aquellos que estaban convencidos de aquello a que Dios los había llamado. ¿Está usted convencido de su salvación? ¿Está usted convencido de lo que Dios lo mandó a hacer? ¿Está convencido del llamado y el propósito que tiene Dios para su vida? Porque si no es así, rápidamente el enemigo lo va a tratar de convencer de lo contrario y le va a tratar de sacar del camino. Ahora, voy a hablar un momento de la estrategia que tenía el enemigo. Una estrategia muy fuerte que nuestro Señor Jesucristo retoma en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la estrategia? Dice el versículo 11, Nehemías capítulo 4, versículo 11: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El plan de ellos era infiltrarse, era estar en medio de la construcción y matarlos para que de esta forma pudieran cesar la obra. Se dieron cuenta que la única forma de hacerlos detener era matarlos. Esto evoca unas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Ese es el enemigo. Estamos hablando del mismo enemigo, del mismo espíritu que nos quiere impedir hacer la obra de Dios y que su plan es literalmente matarnos. Pero si estamos convencidos de lo que Dios tiene para nosotros, el enemigo se va a convencer que nada nos va a detener y que por más planes que pueda levantar para enfrentarnos y dañarnos, no puede, porque Dios está con nosotros. El enemigo quiere venir para robar, matar y destruir, como lo dijimos hace un momento, pero tenemos que estar plenamente convencidos de que nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Lo segundo que hizo Nehemías y su pueblo para seguir emprendiendo la obra que Dios les había encargado fue estar permanentemente en guardia. Permanecer en guardia. Nehemías capítulo 4, versículos 16 al 18, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Siempre estaban en guardia. Hoy conocemos una herramienta de construcción que es el balustre, y ese sirve para llevar cemento y pegar ladrillos o pañetar. Pues bien, los constructores tenían un balustre en una mano y una espada en la otra. Con una trabajaban y con la otra se defendían. Estaban literalmente en guardia todo el tiempo.
Había turnos, había centinelas, había personas encargadas de la seguridad, pero todos estaban listos. No se detenían haciendo la obra, pero tampoco se descuidaban, porque en cualquier descuido el enemigo podía venir y podía atacarlos. Tenemos que estar en guardia. Ya dijimos en el punto anterior que tenemos un enemigo y ya sabemos lo que quiere hacer. Pues tenemos que estar en guardia permanentemente para que ese enemigo no gane terreno y no nos vaya a perjudicar como pretende hacerlo. Para esto, el apóstol Pablo nos recuerda en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestra batalla, no son carnales. Pues bien, miramos que Nehemías usó arcos, flechas, escudos, espadas. Pues nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos el ayuno. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice la Biblia que son poderosas para la destrucción de fortalezas. La fortaleza es como esa infiltración del enemigo que se nos mete en nuestro territorio para desde allí traer destrucción. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado con su presencia y con su palabra armas poderosas para confrontarlo y vencerlo en el nombre de Jesús. Y después de estar convencidos de lo que Dios les había ordenado hacer y también de estar en guardia, listos para la batalla y para defenderse mutuamente, para defender el interés de Dios, que eran las murallas de Jerusalén, Nehemías nos muestra un tercer principio que tiene que ver con la unidad y solidaridad. Dice los versículos 19 y 20 de Nehemías capítulo 4: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Me llama la atención cómo Nehemías se dio cuenta que el área de construcción era muy amplia y que estaban lejos los unos de los otros. ¿Cómo podemos reunirnos? ¿Cómo saber a dónde va a atacar el enemigo para poderle enfrentar? Pues bien, Nehemías estableció una señal, y esa señal era la trompeta. Habían puntos de construcción y habían trompetas en cada uno de esos puntos. Si el enemigo se le ocurría atacar por algún lado, todos escucharían el sonido de la trompeta y se reunirían en ese lugar para defender el trabajo y el pueblo. Esa fue la señal, una trompeta que era el indicativo para que todos estuvieran alerta. Cuando sonaba la trompeta significa que el enemigo iba a atacar, y de esta forma ellos se reunirían para pelear. Pero Nehemías está convencido de que ellos no estaban solos, que el sonar de la trompeta provocaría un movimiento de defensa, pero también una intervención que sería especial de parte de Dios. Él peleará por nosotros. Nosotros como iglesia y como pueblo de Dios también tenemos una batalla, tenemos una señal, tenemos una trompeta que pronto sonará. Ya no para anunciar la presencia de un enemigo, sino que sonará especialmente para anunciar que el Señor regresa por sus escogidos. Pero ¿qué tiene que ver una trompeta, la de Nehemías, con la trompeta que estamos esperando nosotros? La unidad. Escuchen bien lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando se escuchaba el sonido de la trompeta, en el tiempo de Nehemías había expectativa. El enemigo viene y todos estaban listos para luchar, listos, preparados. Pues bien, nosotros tenemos que luchar permanentemente y estar preparados, porque en cualquier momento la trompeta de nuestro Señor Jesucristo sonará. ¿Y cómo tenemos que estar entonces? Listos, preparados para irnos
con Él, porque así lo ha prometido. Y aunque muchos cuestionen esta promesa, lo dice la palabra, lo ratifica la palabra, y nosotros creemos que en lo que Dios se ha comprometido, lo cumplirá. Ahora, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros. Estas palabras que dijo el apóstol Pablo acerca del rapto y del arrebatamiento, las está estableciendo para que el pueblo de Dios fuera alentado, que en medio del sufrimiento tenemos una bendita esperanza. El sonido de la trompeta en el tiempo de Nehemías representa una amenaza, sí, pero también una esperanza, porque nos pone a pelear a todos por un mismo objetivo. La trompeta que nosotros escucharemos es la esperanza de que el Señor viene pronto, que nos llevará, que tenemos que estar listos, que demarca el fin. Mire usted que la trompeta de Nehemías representa el inicio de una gran batalla, pero la trompeta de nuestro Señor Jesucristo representa el final de nuestra batalla. Aquí hay que estar listos para pelear y aquí hay que estar listos para irnos con Él. Pero mientras esta trompeta suena, la Biblia nos ordena a alentarnos y animarnos unos a otros. No podemos seguir peleando solos. Por eso me llama la atención y yo les extiendo la invitación para que nos acompañen en las alboradas que hacemos en las mañanas de martes a viernes, porque tenemos la oportunidad de interactuar de manera virtual, de orar unos por otros, de permanecer en unidad, de estar en la presencia del Señor, de animarnos en la forma en la que tenemos para que podamos conservarnos como iglesia, fortalecernos y seguir adelante con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos obstáculos, todos tenemos una lucha, todos tenemos una batalla, todos tenemos una situación que superar, obstáculos que se presentan día a día. Ya sabemos lo primero: convencernos de lo que somos, hijos de Dios, de lo que esperamos de Él, del llamado que tiene para nosotros. Ese convencimiento de la sana doctrina, de la palabra, de la promesa y del llamamiento es fundamental. Si no estamos convencidos, esa oportunidad la aprovechará el enemigo. Y para confrontar al enemigo tenemos que estar en guardia, en pie de lucha, peleando, en oración, en ayuno, en palabra. Pero lo tercero y tal vez lo más importante es la unidad, la solidaridad que como pueblo de Dios debemos tener. Debemos estar orando unos por otros. No estás solo, no estás peleando solo. Pide ayuda. No está mal que llames a un hermano, o que me llame a mí, o que llame a un líder y le diga: ayúdame a orar, estoy pasando esta lucha. De igual forma, cuando tengo alguna necesidad, también busco a alguien que me ayude a orar. Es un respaldo significativo, poderoso, y estoy dispuesto a orar por otras personas que también están batallando en esta gran lucha. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe como iglesia a superar todos los obstáculos que puedan levantarse y que puedan presentarse para detener la obra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el poder y la autoridad para confrontar al enemigo, ese que quiere acabar hogares, ese que quiere destruir ministerios, ese que quiere impedir la manifestación de la gloria de Dios y la bendición plena de su pueblo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su presencia, que nos permita. Yo no sé cuál es el obstáculo que usted tiene, yo no sé cuál es el contratiempo que se levanta para impedir esa lucha, para detenerle, pero sí sé que contamos con un Dios que es poderoso y que pelea por nosotros. Oramos al Señor, nuestro buen Dios y Padre Celestial. Te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de estar atentos al mensaje, de estar atentos a esto que tú nos enseñas a través de Nehemías, Señor. Hay obstáculos en las familias, hay obstáculos en los hogares, hay circunstancias que nos detienen, que nos estancan, que nos frenan, Señor. Pero si tú estás con nosotros, si nos convencemos de ese respaldo absoluto de nuestro Dios Todopoderoso, vamos a superar lo que sea. Vas a lograr lo imposible, porque Dios está contigo, porque Dios es el que te acompaña y te sustenta y te ministra. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Dígale: Señor, ayúdanos como familia. Puedes mencionar el obstáculo. Tal vez sea un obstáculo por la salud, tal vez sea un obstáculo por la economía, por lo laboral, por lo matrimonial. Dígale al Señor: ayúdanos, Señor. Se levantan gigantes cada día, pero tenemos convencimiento de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres
eres el que nos ayuda, tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos da la fortaleza, Señor. Dígale al Señor que haga una obra de fortaleza en su vida. Dígale, Señor, dame la capacidad de superar esos obstáculos, de saltarlos, de levantarme en victoria en el nombre de Jesús para hacer la obra que nos has encomendado. Señor, ilumínanos, bendícenos, susténtanos y llénanos con tu presencia, con tu poder y con tu gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Dígale, Señor, ayúdame. Señor, siento que se acaban mis fuerzas. Dile, siento que no puedo más, Padre Celestial. Siento que no tengo las ganas o el deseo de luchar, pero hoy me convenzo por tu palabra y recuerde estas palabras. Dios peleará por nosotros. Dios nos acompañará en esas batallas que arrecian y que siempre están para destruirnos, pero nuestro Dios está presente para darnos vida y vida en abundancia. Dígale, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, por tu fiel compañía en nuestras vidas. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, de esta forma damos por terminada nuestra transmisión, dándole las gracias a todos ustedes por estar con nosotros hasta este último minuto. Les pedimos de todo corazón, si no lo ha hecho, que se suscriba a este canal, pero también usted puede ponerse en contacto con nosotros. Recuerde, usted no está solo. Pida ayuda. Estamos para orar por usted. Estamos para acompañarle, para aconsejarle, para orientarle. Usted puede comunicarse con nosotros a través de esta línea de WhatsApp que compartimos permanentemente. Vamos a remitir su petición de oración si es así, o vamos a darle un consejo, una ayuda. Usted no está solo, estamos para ayudarle. Recuerde que tenemos nuestras alboradas de oración para que se una a nuestro clamor de martes a viernes por Facebook Live. Recuerde también que pronto tendremos una campaña continua 50 días de Pentecostés. Apenas tengamos un adelanto, una fecha, se las estaremos diciendo, pero prepárese porque será una bendición especial. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima con más de nuestro Pan de Vida. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro canal, nuestro Pan de Vida Eterna. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. No se vayan de acá sin suscribirse, ya que estaremos subiendo contenido cada semana en el que va a ser la palabra de Dios hablándole directamente hacia ustedes. Tampoco se vayan de acá sin darle like, sin comentar, sin compartir, para que así estos videos estén llegando a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Jesús.